Hola, Hola, Hugo. buenas noches. Qué bueno que logramos conectarnos. Sí, estaba un poquito lento, pero algo Va, no te lento como preocupes. estaba el tráfico hoy en la tarde. Sí, a mí también me tocó el tráfico un montón, la verdad, de regreso, pero es un poco común en esta ciudad, ¿verdad? Este tráfico ya es de costumbre y de nuestro diario vivir. Así es, ya no es hora pico, ya es algo un A todas poquito horas. mantenido a toda hora, sí. Pero Sí, gracias a Ojo con mi Pisto por darnos este espacio. gracias a ustedes por aceptar la invitación y vamos a iniciar. Recordémosles a todas las personas que nos están viendo de comentar, de dejarnos sus opiniones. Queremos que esta sea una conversación, ¿verdad? A todos, este tema a todos nos afecta, entonces queremos saber también cuáles han sido sus experiencias en las calles, cómo se movilizan, qué han visto, ¿verdad? Que también las municipalidades pueden mejorar. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de la perspectiva de cómo es ser peatón en Guatemala. Junto a Hugo Berreondo les voy a contar un poco quién es él, ¿verdad? Y actualmente Hugo trabaja y estudia y su medio de transporte es la bicicleta. Eh, También hace 2 años que se involucró activamente en el grupo de vecinos de Acuba en Facebook y se organizaron para proponer y solicitar cambios a la municipalidad capitalina. En el 2024 empezó a presidir en la ONG Biciudad, en la cual es una agrupación de profesionales multidisciplinaria que propone a la sociedad y al Congreso la creación de la iniciativa de ley que ayude a cambiar el rumbo de la ciudad capitalina. Entonces, de eso vamos a estar hablando ahorita. Creo que Hugo se desconectó, pero déjenme confirmar. Ya estoy de vuelta, perdón. ¿Listo? Ok. Bueno, ya Sí les estaba presenté un escuchando. poco a Hugo para que ustedes vayan haciendo también sus preguntas o qué quieren hablar. No sé si Hugo le gustaría agregar algo antes de comenzar. Bueno, para comenzar, tengo que hacerlo. Quiero agradecer a Adriana y a Adriana Ruano y a Jean-Pierre Roll por su desempeño. Yo sé que estaba fuera del tema, pero realmente ellos pusieron hoy a Guatemala en lo más alto y yo dije, si tengo la oportunidad de estar aquí con la audiencia de Ojo con mi Pisto, creo que compartimos ese sentir. Y tal vez sí tiene que ver con el tema porque esto nos conecta. Rara vez estamos juntos en un espacio público. Hoy ocupamos, por ejemplo, la 24 calle que pasa frente a la CDAG y el tráfico se detuvo completamente y los bocinazos no eran de disgusto, no era de estrés, sino que era como de apoyo, de aplausos para Adriana y para Jean-Pierre Broll. Entonces yo creo que ellos son una muestra de que Guatemala se puede unir y además nos trae mucha esperanza de que las cosas pueden cambiar. Sí, total, es algo que desde Ojo con mi Pisto nos alegró un montón. Creo que a todos como ciudadanos fue algo que vivimos y creo que también esta es una oportunidad para recordarles a las personas que nos están viendo que justo tenemos un especial sobre las Olimpiadas, que lo vayan a leer también, lo pueden encontrar en ojoconmipisto.com. Hay mucha más información, ¿verdad? Entonces, para que se den una vuelta por nuestra página, lo vayan a leer y también vean como que existe este triunfo, pero hay muchas cosas atrás que a veces no se hablan y no sabemos. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de movilidad y un poco desde la perspectiva de qué es ser peatón en Guatemala. Queremos iniciar con la pregunta, Hugo, de cómo se define el término movilidad y qué implica esto, ¿verdad? Bueno, estuve pensando cómo hablar de esto en TikTok y llevarlo a un lenguaje que realmente no nos complique muchísimo, ¿verdad? Pero desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de trasladarnos de un punto A a un punto B, allí ya estamos hablando de movilidad, ¿verdad? Desde el momento en que uno realmente es una decisión que cada ciudadano toma, ¿verdad? Ya sea por necesidad o porque hay algo que le atrae en otro punto o que necesita hacerlo, todos nos trasladamos, todos nos movilizamos. Y ese es uno de los pilares de los que vamos a estar hablando, del derecho a poder realizarlo de una forma digna y segura. Ok, gracias. Como les mencionaba al inicio, Hugo se mueve en bicicleta, que creo que esto es un gran dato para un poco de la ciudad que está limitada en cuanto a las rutas en bicicleta. Entonces, queremos hablar desde cuándo utiliza el medio de transporte, que es la bicicleta, y por qué eligió este método.
Sí, gracias. Bueno, yo aquí quisiera hacer como una aclaración bien importante que estuve haciendo muchísimo en unas discusiones que tuvimos en el Congreso sobre alguna ley de movilidad que pueda llegar a existir. Y era, bueno, sí es cierto, muchos de nosotros los que estamos promoviendo una ley de movilidad nos trasladamos en bicicleta. Pero eso no quiere decir que sea una ley para ciclistas. Al contrario, los ciclistas hemos notado como la textura de la sociedad, la textura dura donde el peatón tiene que transitar, hostil y muchas veces insana, ¿verdad? Inhumana en otras ocasiones. Entonces, de ahí viene esta pasión, ¿verdad? De que andar en bici te permite una perspectiva donde todos somos igualmente vulnerables. Ya no hay un cascarón, ya no hay metal tan fuerte que te pueda proteger. Entonces, así es como inició. Pero en mi caso particular, ahora sí les cuento, yo en la pandemia, en mi ingreso familiar, precisamente el de mi mamá, que todavía vive conmigo, se redujo muchísimo. Entonces yo me topé con la necesidad de buscar otras alternativas. Y yo dije, ¿qué costos puedo reducir ahorita? Lo primero que se me vino a la mente fue el costo de gasolina, el costo de parqueos y el costo de mantenimiento del carro que ya le tocaba. Entonces, cuando yo sumé eso, casi lograba empatar con lo que necesitábamos y que mi mamá había dejado de percibir porque le habían reducido su salario a un 50%. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo necesitaba decidir si pagar casa, ¿verdad? Que es algo que estamos comprando, o pagar los gastos asociados al carro, ¿verdad? Y con el seguro contra accidentes estaba cubierto, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, el carro va a estar ahí por una necesidad mayor, pero yo voy a probar cómo irme al trabajo en bici y descubrí que realmente la distancia sin tráfico era cortísima, ¿verdad? Que realmente lo que me hacía a mí tardarme tanto era el tráfico prepandemia, al cual ya llegamos y superamos actualmente, ¿verdad? Sí, total, la verdad es de que yo creo que, bueno, al menos a mí me pasa que cuando salgo más temprano de mi casa, a veces agarro el tramo de siempre y me hago, o un domingo, ¿verdad? Como 20 minutos o 10 minutos y yo digo, o sea, esto no lo hago entre semana, entonces sí, No, yo creo que para todos nada. los cambios son súper notorios y lo que uno se gasta también en gasolina, que al final creo que pandemia también nos llevó como a reducir y darnos cuenta, pues la gente que nos quedamos en casa y ya no salíamos a trabajar, también era darnos cuenta un poco de estos gastos que al final no notábamos. Queremos indagar un poquito más en su experiencia acerca de utilizar la bicicleta como medio de transporte y también, ¿verdad? Que la gente que nos está escuchando y nos está viendo pueda también animarse a utilizarlo como una alternativa para distancias, pues que a veces puedan ser más cortas o que pueda beneficiar a la ciudad. Entonces queríamos preguntarle si ha notado alguna mejora en su condición física al usar la bicicleta. Sí, sí, muchos beneficios realmente que pueden resultarnos de llevar una movilidad activa. Toda la movilidad activa es caminar, andar en bicicleta, incluso algunos medios con asistencia eléctrica. También dicen que las personas que usan bici eléctrica incluso pedalean distancias más largas que las personas que andan en bicicleta y toman la decisión de usarla mucho más frecuentemente porque como es asistida, se les facilita más y al final paran haciendo más ejercicio que las personas que solo andan en bicicleta regular. Pero una de las cosas que yo noté fue que yo sufría del nervio ciático porque estaba todo el tiempo sentado. O sea, 8 horas en mi trabajo de escritorio. Yo trabajo mucho en escritorio, viendo textos, redactando, revisando y todo. Y entonces se me olvidaba poner una alarma para pararme o a veces no da tiempo ir a dar una vuelta y regresar. Entonces dije, bueno, vamos a ver con la bici cómo me va. El dolor del nervio ciático desapareció por completo, ¿verdad? Obviamente hubo dolor de piernas todo el primer mes y de glúteos, ¿verdad? De nalgas, porque ni modo, o sea, es algo asociado a, pero ya luego uno se acostumbra y definitivamente empecé a dormir mejor, mi peso está súper nivelado, mis amigos me dicen, no nos explicamos cómo comes tanto y comes de todo y no subís de peso, te enfermas un poquito menos, etcétera. Esto está comprobado por estudios, las personas que tienen una movilidad activa, que caminan al Transmetro,
en otros países al metro, ¿verdad? Que toman el bus, que andan en bicicleta, tienen 50% menos de solicitudes de días de permiso para ir al doctor, ¿verdad? Está medido en Europa, en Estados Unidos. Entonces sí hay beneficios, les puede ayudar. Tal vez no tienen que hacer todo el 100% de su trayecto en bici o a pie, pero por ejemplo mañana, 15 de agosto, la feria, ¿verdad? Parquéense lo más lejos posible. Ya saben que hay corredores seguros, va a haber más seguridad, va a haber mucha gente caminando en las calles y ya vamos a hablar de eso tal vez, de cómo tener más peatones hace nuestra ciudad más segura. Sí, total. Sí, yo creo que cabal, esto es un gran ejemplo como para que más personas se puedan animar a utilizar la bicicleta como medio de transporte y justo como mencionaba, que pudiera ser como en algunos tramos, tal vez empezar a animarse para utilizarlo y ya luego poder tener tramos más largos. Entonces sí, esto es un gran tip para las personas, incluso así como mencionaba que mañana es un día como el que vamos a estar descansando, entonces que podamos utilizarlo para salir. En algunos del tiempo que lleva utilizando la bicicleta, ¿ha considerado regresar a utilizar el carro o moto o solo no lo ha pensado? Eh, no, no lo he pensado. No, no lo he pensado. Mi ahorro fue tal, o sea, eso es lo que me faltó contarles, que realmente después de probar eso y sacar costos, hacer la mate, digamos, me di cuenta de que yo este dinero lo podía invertir en otras cosas. Por ejemplo, tener un mejor seguro médico, seguir pagando casa, ayudar a mi mamá con sus medicinas, ayudar a mi hermana cuando se quedó sin trabajo, porque todos pasamos malas rachas económicas y por eso es tan importante que tu ciudad te permita tomar decisiones de acuerdo a la etapa de tu vida que estás viviendo, ¿verdad? Nos metemos al carro desde muy jóvenes y no salimos de él nunca, ¿verdad? Porque entre más envejecemos, nuestra condición física va deteriorándose precisamente por tanto sedentarismo y luego lo vemos muy lejano porque ya tenemos más de cierta edad, pero yo los animo a que lo consideren. Quiero ser breve en esta parte de la bicicleta, ¿verdad? Porque no se trata de bicicletas la movilidad, no se trata de ciclistas nada más, pero gracias por preguntar porque sí tiene muchísimos beneficios. Sí, bueno, también quisiéramos también como que abordar un poco el tema de bicicleta pensando en que es una de las cosas que también hemos platicado en Ojo con mi Pisto, incluso como nuestro superhéroe que está ahí atrás es ciclista, entonces también está como un tema, ¿verdad? Que nos gustaría platicar, que no siempre surgen estos espacios para platicarlo, que creemos que es importante que las Cabal. personas también lo sepan y puedan enterarse como de la vida de un ciclista. También creemos que hay cosas, ¿verdad?, que en la ciudad puedan afectar a las personas que manejan bicicleta, por ejemplo, la exposición al smog, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que hay como algunas cosas que considera que son negativos de andar en bicicleta. Eh, Negativos en sí no, pero hay externalidades del uso de otros medios de transporte que impactan en los que están alrededor, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? La inseguridad vial, ese es uno, ¿verdad? Pero hablando de la calidad del aire, ya es tóxico respirar en Guatemala mientras usted duerme. O sea, ya esto nos pasa a los peatones, a los ciclistas, a los niños en las escuelas, a todos. No hay nadie que esté libre del impacto de la mala calidad del aire. Y entonces estos incendios que hubo durante el verano tan intenso que tuvimos, que yo creo que no sé si ya salimos del verano o no, pero la cosa es que nos enseñó a buscar una aplicación y a medir la calidad del aire. Yo antes solo miraba como buen ciclista si iba a llover ese día, entonces ya saber qué llevar conmigo. Pero ahora también chequeo la calidad del aire y sí hay externalidades, como digo, ¿verdad? De tanto tránsito motorizado que impacta en nosotros. Entonces, por ejemplo, a veces un poquito de ardor de garganta es normal experimentar o ardor de ojos y los días que hubo incendios fueron los peores. Yo esos días tuve que comprar lágrimas oftalmológicas, andarme echando de eso. Intenté andar con mascarilla, pero francamente yo si no salir a caminar o andar en bici con la mascarilla es muy difícil. Y como me decía mi amigo, igual en el carro se sentía, o sea, eso viaja por los ductos y Ujú. aunque tiene filtros,
como los carros van delante de ellos, entonces es más directo el ingreso del humo de un bus, de otro carro que va adelante, ¿verdad? Sí, total. Bueno, cambiando un poco de tema y ya hablar un poco como del peatón y de la iniciativa de ley de movilidad que ustedes tienen, nos gustaría poder empezar a hablar de eso. Sabemos que la ley busca resolver el problema de movilidad, pero quisiéramos preguntarle si se vulneran algunos derechos al tratar de solucionar esta situación. Ok, sí, es una pregunta muy interesante porque muchos se preguntan, ok, ¿cómo una ley de movilidad me va a obligar a mí a tomar ciertas acciones que yo antes no estaba acostumbrado a tomar, ¿verdad? Pero digamos que en cuanto a los ciudadanos, yo creo que es lo menos. Y tanto como vulnerar otros derechos, estamos teniendo muchísimo cuidado en la formulación de la ley para que eso no, obviamente no vaya a vulnerar otros derechos, ¿verdad? Y antes de pasar a temas de la ley, yo quiero mencionar que actualmente el modelo de movilidad que tenemos está vulnerando nuestros derechos, porque no podemos elegir, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, sí, nos dan la libertad de elegir, pero sabemos que no para todos es fácil decir, bueno, voy a caminar aquí este kilómetro, porque a veces no hay banquetas, a veces, por ejemplo, si yo tengo un problema de rodilla, a mí una pasarela no me funciona, entonces nuestros derechos ya están siendo vulnerados por default. Ujú. Ya eso ya de cajón, ¿verdad? Ahora, la ley de movilidad sí puede llegar a incidir en el cambio de ciertos reglamentos, definitivamente. El primer borrador, si ustedes lo leen, tiene un montón de duplicidades, pero lo que esperamos es derogar otros artículos existentes para que se creen nuevos que estén realmente alineados a la pirámide de la movilidad que centra al ser humano como prioridad, ¿verdad? Ok, sí, la verdad es que al final es lo que dice que tenemos algunas opciones, pero es casi que a qué costo, ¿verdad? Cambiar una opción por otro que nos puede llevar. Bueno, ¿por qué considera usted que la iniciativa es una solución adecuada? Bueno, voy a hablar por mi persona y por todo el equipo de personas que están tratando de impulsar este cambio, ¿verdad? Somos un movimiento realmente, es curioso, no solo soy yo que cree en esto, hay muchísimas personas, entre ellas hay empresarios, hay abogados, hay arquitectos, hay urbanistas, por supuesto, ¿verdad? Que son los más creyentes de que una mejor calidad de vida es posible. Hay personas que son ambientalistas y hay ciudadanos comunes. Yo me considero un ciudadano común y corriente. Yo estudio y trabajo y yo considero que esta ley puede llegar a ser un gran cambio en beneficio de muchas personas porque realmente hemos dejado de diseñar la ciudad para el ser humano y lo hemos diseñado para mover cualquier transporte que sea motorizado, en especial a combustión, ¿verdad? Lo cual no es tan mal, porque también es necesario que haya este flujo constante de vehículos motorizados, pero una vez más, y me gustó esa frase, ¿a qué costo? Porque ponemos tanto énfasis en eso, se invierte tanto presupuesto en ello, que al final lo estamos incentivando, estamos fortaleciéndolo, estamos alimentándolo. Entonces, si no alimentamos otras formas de transporte, vamos a terminar haciendo un monstruo que nos va a comer, ¿verdad? Como ciudad. Entonces, yo creo que una ley de movilidad, y creemos que una ley de movilidad puede llegar a balancear las cosas, ¿verdad? Que donde no se está invirtiendo presupuesto, existan fondos adicionales que sin tocar la autonomía de todas las municipalidades se pueda incidir para que ellos tengan un enfoque distinto y tengan presupuesto de dónde echar mano cuando el tema se trate de favorecer a los primeros niveles de la pirámide de movilidad, pero en especial al peatón, que es el más rezagado, ¿verdad? Gracias. Bueno, para todos los que nos están viendo en nuestras historias, vamos a dejarles el link para que puedan leer la ley de movilidad. Recordarles que pueden dejarnos acá en los comentarios sus opiniones, sus dudas acerca de la ley, ¿verdad? Para que Hugo pueda responderlas.
y también contarnos sus experiencias como peatones en esta ciudad, qué tal les ha ido, cómo es caminar, ¿verdad? En las calles, hay banquetas o que nos cuenten para que podamos leerlos y leerlas y poder conversar un poco de esto. Sabemos que la ley incluye algunas referencias y ejemplos de otras leyes similares. ¿Qué partes considera que se puedan replicar o adaptar a un país como Guatemala? Bueno, al leer el primer borrador, ¿verdad? Espero que lo lean. Es un primer borrador. Primero, hay que hacer esa salvedad que este borrador es algo que necesitábamos para poder poner el tema de conversación en el Congreso, ¿verdad? Dicho sea de paso, no fue fácil conseguir diputados que nos escucharan con respecto a este tema porque la coyuntura nacional estaba y está complicadísima. Entonces los diputados estaban aparte de en receso, casi llegar a un receso que tienen a medio año. Es un sinfín de retos, pero em, yo se me olvidó qué te estaba diciendo. De que, bueno, la pregunta era de que las referencias en la ley hay ejemplos de otros países, Así. ¿cómo cree que se puedan acoplar a Guatemala? Sí, entonces el primer borrador está muy basado en una ley de México, ¿verdad? Y eso hay que decirlo y todo el mundo lo sabía desde el momento en que recibieron la invitación a leer el borrador y la invitación a las discusiones que hubo en el Congreso. Todos sabían que, bueno, los conocedores de la ley, ¿verdad? Estamos hablando de que llegaron instituciones, llegaron otras personas en política y algunos empresarios también conocían de la ley de México. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos en común con México, aparte de ser latinoamericanos? Tenemos en común que México creció de una forma también desorganizada, ¿verdad? En muchos de sus distritos, en muchas de sus áreas, no hubo planificación, ¿verdad? Sin embargo, ellos sí nos llevan años luz en temas de planificación ahora y años luz en temas de movilidad. Y también creemos que tener ejemplos latinoamericanos puede hacer que nos proyectemos de mejor forma, ¿verdad? Entonces sí se pueden replicar muchísimas cosas. Colombia, por ejemplo, también en Bogotá, digamos, se iniciaron muchos movimientos desde los 70 donde la seguridad vial empezó a ser prioridad, donde el transporte público no se ha dejado de lado y entonces, a pesar de que tienen sus problemas, surgen joyas como Medellín, que de ser una ciudad caótica ahora es muchísimo más funcional, ¿verdad? Y podemos implementar cosas similares, sobre todo porque los territorios también son topográficamente similares, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y espero pronunciar bien el usuario. W más pregunta. Recién me uno, estamos hablando sobre ser peatón en Guatemala y dice, ¿tendrán alguna manera de gestionar los postes? Le quitan mucho espacio al peatón. Uy, sí, uy, sí. Por cierto, estos mupis, ¿verdad? Y los postes, bueno, las aceras es algo que hay que rescatar, pero realmente cuando hablamos de infraestructura peatonal, es algo que primero es más pequeño, o sea, la escala es más pequeña, porque es para seres humanos, no para vehículos que ocupan de 12 metros cuadrados en adelante, ¿verdad? Que es el caso de los carros y todo. Segundo, es más barato, ¿verdad? Porque el mantenimiento se reduce muchísimo, o sea, lo va a transitar personas a pie y no el peso de 6 toneladas en adelante, ¿verdad? O de no sé cuánto pesa un carro, ahorita no lo tengo en mente, pero sí es muy importante tomar en cuenta, para nosotros en este borrador de la ley de movilidad, tomar en cuenta la pirámide invertida de la movilidad. Es un beneficio para todos, porque yo veo a veces que mucha gente llega y parquea su carro y, perdón, pero si no están en una zona privilegiada, van a encontrarse con mupis, aceras de este tamaño y tal vez ustedes llevan cargas del supermercado o llevan un carruaje de bebés. Se van a encontrar con que la pasarela tiene como 3 niveles de altura, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero una pasarela puede incrementar el trayecto de un peatón y el tiempo, ¿verdad? Hasta 70 metros. Algo que le podría tomar no sé, 20 segundos cruzar, ¿verdad? Le puede tomar hasta un minuto y si estamos hablando de alguien, o más, unos 5 minutos, si estamos hablando de alguien atlético,
pero hay personas que salen a la calle con dificultades, tal vez van al doctor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo habla, ¿verdad? La infraestructura nos habla y nos dice, no, pedí un taxi, y aunque uno sacrifique lo del almuerzo, pero sabe que llegar a tal lugar va a ser bien difícil, ¿verdad? Sí, total. O que Eh, incluso como moverse en un taxi va a ser como más rápido. Justo lo que mencionaba respecto a la pasarela que puede ser el tramo como un poco más de tiempo para los peatones. Tal vez también por esto deciden como cruzar la calle como literal al lado de la pasarela en lugar de subirse, ¿verdad? Porque esto ujú. pasa un montón. A veces, bueno, yo me muevo en carro, entonces sí veo que la gente está como la pasarela cerca de ellos y prefieren cruzarse en lugar de utilizarla. Por supuesto, sí. Y lo que pasa es que las pasarelas son infraestructuras para los carros. Yo sé que nos lo han vendido diferente, pero las pasarelas son para evitar que el tránsito se tenga que detener por completo cada cierto tiempo, ¿verdad? Ya vamos a hablar de los semáforos más adelante y todo, pero sí, las pasarelas no son universales. No podemos garantizar que sea algo que sirva a toda la población, ni tampoco vamos a pretender que ya después de décadas de estar tratando con ellas, la gente las utilice. De hecho, yo he hablado con gente de la municipalidad y Ujú. me han dicho que sí tienen la intención de dejar de hacer pasarelas donde no aplica. O sea, una pasarela bien hecha y con rampas es, por ejemplo, un lugar como el Trébol, porque son 8 carriles o hasta 10 en algunos puntos, ¿verdad? Pero para cruzar 2, 4 carriles, lo ideal es un paso de cebra y si se puede un semáforo peatonal, ¿verdad? Ok, sí, ahorita cabal, Tony Polanco nos comenta, es necesario tener opciones igualitarias para movilizarnos en Guatemala y también Eve comenta, no todos pueden subir una pasarela y tienen prohibido ese lugar porque no pueden. ¿Verdad? También hablando un poco de esto, como la seguridad que hay en las pasarelas, como que la gente también prefiere cruzar la calle antes de subir a una pasarela porque puede haber alguien que los asalte ahí. También he Ujú. visto que hay pasarelas con rampa, pero me he topado que hay motoristas cruzándose en las pasarelas que deberían de estar diseñadas para la gente que en verdad los necesita. Sí, sí, hay una que funciona muy bien, es la del Ix Pamplona. Jamás he visto motoristas ahí. No sé por qué, como que no es una ruta que le convenga a nadie utilizar en moto. Y además que como está bien hecha y está un hospital, imagínense el uso tan frecuente que eso tiene, ¿verdad? Y por favor, si están escuchando, tomen en cuenta mucho esto. El Trébol tiene un hospital de cáncer, o al menos dos, ahí cerquita. Está el Hospital Roosevelt, está la escuela para párvulos, que ahorita se me olvidó el nombre, y hay por lo menos 2 o 3 mercados. Y ninguna de las pasarelas del Trébol tiene rampa. Entonces yo vi todo este escándalo de que, ay, no terminaron el paso a desnivel de carros, ¿verdad? La rampa de los carros que iba... Y es cierto, es un escándalo porque es carísimo, es más de 25 millones de quetzales. Sí, sí. Pero una pasarela con rampa para estos pacientes y para esta gente que comercia hubiera costado un 5% de eso y no se ha hecho desde hace décadas. Entonces, ese debería de ser nuestro escándalo, la gente vulnerable, la gente que no tiene cómo cruzarse. El otro día yo iba pasando y un señor con un pito y su chaleco, que seguro yo he visto esos en la Megapaca, ¿verdad? Así reflectivo. Paró el tráfico de todo el trébol para que pase su señora con toda la venta del guarda. Ujú. Soluciones. El peatón soluciona, ¿verdad? El ciudadano soluciona con lo que puede. Mientras no nos organicemos y el Estado no se organice para proteger la vida, entonces el peatón y el ciudadano de a pie va a tener que tomar soluciones en sus manos, ¿verdad? Sí, total. Justo hablando de cómo el peatón busca soluciones, tenemos una lista bastante larga, incluso que se hizo chiste ahorita que tuvimos las medallas sobre los pasos a desnivel. Hablando un poco, ¿verdad?, de lo mal pensados que están para los peatones, la construcción de estos pasos complica la movilidad, como lo sabemos. Entonces, ¿debería la ley considerar estas estructuras para garantizar el acceso seguro a los peatones? Totalmente. La ley, de hecho,
contempla que ya vamos a hablar también del diseño de calles, ¿verdad? Sí tenemos un elemento muy fuerte, ¿verdad? Tal vez el primer borrador no lo menciona, ¿verdad? El tema de calles completas, pero los pasos a desnivel, en primer lugar, es otra infraestructura que va enfocada en hacer que no se detenga el tránsito en ningún momento, ¿verdad? Es todo lo contrario a un semáforo, pero lo que hace también es que si adelante de todas formas los carriles se reducen, lo único que hacemos es trasladar el problema de aquí a 1000 metros adelante, ¿verdad? Entonces, primero, no solucionan tanto el tráfico. Segundo, no es una solución que los países desarrollados estén tomando para las zonas altamente pobladas. Esto debería ser una práctica que ya quede para las autopistas, para las afueras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera la ley aborda estos temas? Lo que identificamos primero, y es el segundo pilar de la ley, es que hay una desarticulación de las instituciones, ¿verdad? Lo que pasa, el ejemplo del trébol, ¿verdad? Que Ujú. no hay pasarela con rampas, pero el Ministerio de Comunicaciones tuvo a bien planificar un paso a desnivel con la coordinación de la MUNI, pero resulta que esto no va acompañado o no iba acompañado de una mejora para el peatón. De hecho, se cortaron, y ahí tengo fotos de evidencia porque todavía me duele, se cortaron como 50 a 100 metros de ciclovía, se angostó la banqueta para poder hacer un carril auxiliar, de modo que los dos carriles que iban a subir esa rampa pudieran pasar de largo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Tal vez hay desarticulación, tal vez el Ministerio de Comunicaciones estaba enfocado en cuántos carros tenía que mover para el otro lado, pero tal vez no se comunicó con la MUNI para saber cuánta gente queremos pasar al otro lado, cuántos en carro, cuántos en bici y cuántos a pie, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que articular a estas instituciones, y por eso la ley define un sistema de movilidad nacional, ¿verdad? Sinamos, que pueda comunicar a todos estos entes que tienen en sus manos temas de movilidad, ¿verdad? Pero hay muchísimos, y en esas estamos ahorita de cuántas instituciones deberían de conformar esta especie de consejo, o debería de ser una secretaría, Ujú. o debería de ser, porque lo que no queremos tampoco es crear más institucionalidad, sino que las instituciones que ya existen se pongan de acuerdo para cómo planificar las ciudades, y no solo la ciudad de Guatemala, sino las ciudades emergentes, ¿verdad? Ujú. Vemos ya problemas de tránsito en Reu, problemas de tránsito en Palín, problemas de tránsito en Antigua, problemas de tránsito en Shela, en Cobán, o sea, Ujú. esto ya es algo de nivel nacional. Ok, ahí me surge una duda, si para esto, digamos, de contemplar en qué lugares sería bueno como hacer un paso a desnivel o las banquetas o los semáforos, podría tomarse en cuenta a las organizaciones de los vecinos, porque al final ellos son los que se mueven todos los días en la colonia o en la, por ejemplo, la En las Roosevelt. cercanías. Ah, ¿verdad? Sí, se podría como que organizar esto para que ellos den su opinión y digan, bueno, aquí nos funciona más esto o qué nos funcionaría, ¿verdad? Exactamente. Y eso me lleva al tercer pilar de la ley, que es la participación y la planificación, ¿verdad? Porque en la planificación hay que tomar en cuenta la sociedad civil, hay que tomar en cuenta de la sociedad civil también al sector empresarial, ¿verdad? Tuvimos en las discusiones del Congreso a representantes de cámaras, de comercio, de alimentos y bebidas, y ellos nos decían, por lo menos los de alimentos y bebidas estaban gastando algo así como un 25% de los costos asociados a la movilidad. O sea, el 25% se les iba asociado a la movilidad y no lograban subir su velocidad de traslado de Ujú. algo así como 16 kilómetros por hora. O sea, ganaban en algunos tramos de carretera un montón de tiempo, pero al llegar al siguiente poblado, se Ujú. daban cuenta de que la misma carretera, que era una autopista, ahora es una carretera de servicio para la comunidad cercana, no tiene banquetas, entonces la gente camina a la orilla, no tiene un carril auxiliar para los centros comerciales, para los centros de abastecimiento como gasolineras, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta la participación de los empresarios, de los comités y todo. Yo sé que también existe mucha preocupación
con respecto a los cocodes, ¿verdad? De que sí están haciendo un buen trabajo, de que no, pero al final sí tenemos que asegurar de que dentro de esta ley, ¿verdad? Se garantice que todos tengan una voz, ¿verdad? Ujú. Que todos tengan una representación, sobre todo si es una infraestructura que va a afectar el día a día de los ciudadanos, ¿verdad? Es cierto, viene mucha gente de las afueras de las ciudades a trabajar al centro, pero eso no quiere decir que ya estando en el centro la dinámica de movilidad no pueda cambiar. Nos pasa en Antigua, de Ciudad Vieja, de Pastores, de Jocotenango, Ujú. se trasladan todos los días cientos de miles de personas a trabajar al casco de la Antigua. Pero ya en la Antigua no vemos que toda esta gente que llegó en moto siga andando en moto todo el tiempo. O si llegó en carro que le dé vueltas a la Antigua todo el tiempo. No. Una vez estando en estos centros urbanos, la gente debería de ser capaz de poder caminar, utilizar la bici o movilidad más micro, ¿verdad? Como qué tal un tuk-tuk eléctrico que ya existen, qué tal un microbús pequeñito eléctrico, que sería genial, ¿verdad? Eso es un poquito sobre la participación. Ok. Eh, También hablando un poco de la ley, nos gustaría hablar del financiamiento y la transparencia como tal de la ley. ¿De dónde provienen los fondos en el sector público y si han comenzado a establecer alianzas con empresas en el sector privado? Bueno, en esa parte que es la más retadora, realmente es un gran reto definir de dónde vendrían los fondos para que exista un consejo, ¿verdad? O esta figura coordinadora como el Sinamos. Es muy difícil realmente definirlo y por eso hemos tenido conversaciones con sinfín de actores y organizaciones y todavía es algo que tenemos sobre la mesa, ¿verdad? Es difícil porque todos los ministerios y todas las entidades que estarían formando parte del Sinamos, la mayoría tienen su presupuesto, ¿verdad? La mayoría ya tiene definido dónde van, dónde quieren sus fondos y para qué son. Entonces, la idea de esto es que se pueda tener un colchón restante, ¿verdad? Que les permita a ellos accionar en temas de movilidad que beneficien a los sectores o a las partes de la pirámide de movilidad que están más desatendidas, ¿verdad? Es decir, si el proyecto involucra transporte sostenible, banquetización, seguridad vial o temas de educación, de seguridad vial, entonces ahí es donde entrarían estos fondos, ¿verdad? Además de que la ley provea como un marco general nacional, ¿verdad? Por eso no puede ser tan específica, que pueda orientar a las municipalidades a desarrollar sus planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? Tal vez no obligarlos, pero orientarlos en el desarrollo. Y también que pueda orientarlos en el desarrollo de un plan de movilidad. ¿Por qué no? O sea, si tenemos un plan de territorio, también necesitamos uno de movilidad. Yo creo que es algo que va de la mano, ¿verdad? Entonces Sí. los fondos no está definido al 100%. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Era si en el sector privado han empezado a buscar alianzas. En el sector privado como tal, no, sí hemos buscado alianzas y hemos recibido interés de las inmobiliarias, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Las inmobiliarias desean crecer, pero hay muchísimos puntos que pueden ser o polos de desarrollo, urbanizaciones, etcétera, que sabemos que van a colapsar. O sea, uno ve la callecita, uno ve el anuncio y dice kilómetro no sé qué a tal lugar y uno sabe que ahí hay un carril de entrada y un carril de regreso. Y uno sabe que el condominio va a tener 1500 casas o 4000 apartamentos y uno sabe que va a haber tráfico, ¿verdad? Entonces, para el sector inmobiliario es de sumo interés que exista mejor planificación, ¿verdad? Todavía no hemos tenido reuniones todavía con ningún grupo, pero sí nos fuimos invitados a un evento desarrollado por Guatemala Green Building Council, ¿verdad? Ahí se estuvo compartiendo un poquito sobre esta ley, más que todo invitándolos nosotros a que participen, ¿verdad? Ujú. Y aparte de este sector, pues las cámaras de industria, distintas cámaras que se acercaron al Congreso de las discusiones estaban muy interesadas en saber cómo esto les puede ayudar a ellos a movilizar sus productos, ¿verdad?
Esto fue previo a que colapsaran las carreteras, sobre todo la de Palín, pero eso solo deja en evidencia que es muy necesario que nos organicemos mejor y que planifiquemos mejor, ¿verdad? Nuestra movilidad. Ok, sí, al final es una cadena que desde educación, conocer las rutas y también tomar ese hábito va a hacer que todo mejore. Bueno, tenemos algunos ejemplos como de México y Estados Unidos que han cambiado sus calles, incluso han hecho y reducido como los espacios para que los carros pasen, haciendo que las banquetas sean más grandes para los peatones y que pueda hacerles más fácil moverse. ¿Ustedes tienen en mente algún modelo para las calles? Sí, voy a empezar con lo de los ejemplos. Estados Unidos, siendo una nación que se basó muchísimo, que eliminó casi todo su sistema de rieles, ¿verdad? Todo su sistema de trenes se fue eliminando, los tranvías. Los Ángeles tenía tranvías, o sea, la ciudad de Los Ángeles, que ahora es maneje para todo, antes tenía tranvías en su centro urbano. Entonces sí hay ejemplos, ¿verdad? Que han ido eliminando estas infraestructuras y reemplazándolas por otras que permitan una movilidad más conectada para los peatones, todos los que viven cerca, o la gente que llegó de lejos se pueda movilizar, ¿verdad? Pero sí definitivamente es un cambio que tenemos que hacer hacia calles completas. Ujú. Las calles completas lo que plantea es que podamos tener un espacio para todo. Entonces, bajo esa lupa, podemos ver una calle muy angostita donde ya no tiene sentido que esté permitido que pasen trailers, ¿verdad? El otro día vi un trailer trabado en zona uno y me dio mucha pena, pero a la vez me daba risa porque yo decía, necesitamos cambiar el tipo de vehículo que entra a qué calle. Entonces se va jerarquizando, de modo que si una calle permite un espacio para todos, pueda tener una banqueta bien generosa, iluminada, protegida del sol por árboles, que tenga una ciclovía, que esté bien conectada de un punto a otro o con otra ciclovía para que no sean tramos nada más así solitos, que tenga su espacio para que pasen los carros, pero también importantísimo el transporte público, porque la noticia es que uno puede usar la bici para irse al trabajo o puede usar la bici para ir a la estación del Transmetro. El problema hoy es dónde la parqueo, ¿verdad? Entonces, la idea de las calles completas es que cada uno tenga su espacio. Y si una calle es de estas del centro histórico, que son muy angostitas, pues obviamente vamos a definir con los vecinos qué es lo que quieren. Tal vez quieren ahí un mini parque para niños. Hay muchos niños que no van al parque y se la pasan conectados a pantallas porque el parque ya les quedó a 3 kilómetros. O sea, hay que manejar. En Guate tenemos que manejar para caminar. Hay que manejar para ir a Cayalá, a caminar, a pasear el perrito. Hay que manejar para ir a 4 grados, a echarse un cafecito, a caminar por las calles peatonales. Hay que manejar para ir a zona uno y poder caminar a la Plaza de la Constitución. Entonces, en lugar de hacer una ciudad que hay que manejar para caminar, ¿verdad? Hay que hacer una ciudad que permita elegir si quiero caminar hoy, si quiero manejar el carro, si quiero usar la bici o si quiero usar transporte público, ¿verdad? Es más equitativa y esas son las calles completas. Sí, total. Tenemos algunos comentarios acá donde esperan que estos sueños se conviertan en realidad. También nos comentan que si hubiera un transporte público eficiente, no habría la necesidad de tanta moto. Creo que justo es esto como la cadena, ¿verdad? Que al final va afectando si cómo te moves, dónde es que vas y todo. Entonces, si podemos como que mejorar todos los aspectos y todas las posibilidades de movilidad que hay, pues ya vas a poder elegir cómo moverte, a dónde ir y de qué manera hacerlo. Eh, Correcto. Quisiéramos hablar también de si en la ley hay como algunas fases, digamos, ¿deben seguirse en un orden específico esta implementación o cuál sería la prioridad de estos ejes para llevar a la práctica? Perfecto, sí. Eh, Tal vez no es que haya un orden específico, pero hay una facilidad en la implementación, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho a la movilidad, que es el primer pilar de esta ley,
tenemos que pensar en todos los actores y eso nos permite tener una idea de hacia dónde vamos, ¿verdad? Vamos a crear algo que va a ser un instrumento para que todos vayamos en el mismo sentir, que no nos pasen estas contradicciones donde la banqueta hizo la Muni, perdón, la Muni hizo la banqueta, pero luego la misma Muni le puso un MUPI y ya no pasa el peatón, ¿verdad? Y luego vino la empresa privada y colocó algo ahí porque tuvo el permiso para hacerlo. Entonces, todas estas contradicciones se pueden evitar si tenemos primero un enfoque que priorice la movilidad segura y digna para todos. Entonces, cualquier infraestructura que se vaya a hacer va a tener que tomar en cuenta más al peatón. Y esto es una tendencia que vamos a estar viendo muchísimo ahorita. En los Juegos Olímpicos de París ahorita, los visitantes vieron una ciudad menos congestionada, con muchísimos menos carros. O sea, vimos a deportistas olímpicos caminar, andar en bicicleta. La empresa que provee las bicicletas de préstamo, que también las hay en México, creo que se llama Believe, pusieron como 3.000 bicicletas más para estas épocas porque sabían que iba a llegar mucha gente. Entonces, tenemos que empezar por ahí y yo creo que esa es la parte de la ley de movilidad que va a ofrecer un marco a nivel nacional para que las municipalidades que tienen, creo que tienen el mandato de desarrollar sus planes de movilidad, cuando lo hagan, no piensen nada más en mover carros, sino que tengan presente la pirámide de la movilidad. Entonces, no es que sea la primera parte, pero yo creo que por ahí debemos empezar. Y luego, algo que mencionábamos en las discusiones es que creo que el primer año de funcionamiento de un sistema como el Sinamos Ujú. tendría que ser definir ellos también sus propios límites, sus alcances, la manera en que van a hacer, a presentar cuentas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de varias instituciones que se unen, perdón, para hablar y que luego tienen un colchoncito, porque tampoco es que sea ni siquiera comparable al presupuesto que ellos tienen, pero tienen un colchoncito para tomar decisiones en qué hay que invertir, cuáles son las ciudades emergentes de Guatemala que necesitan más atención en su desarrollo territorial, ¿verdad? Cómo incidir en ello, cómo dar incentivos a las municipalidades, cómo apoyar a las munis también, ¿verdad? Entonces, todavía hay bastante que formular de la ley, pero digamos que por esas dos partes hay que empezar, por el derecho a la movilidad y cómo asegurar que el enfoque se mantenga, y segundo, cómo va a funcionar el Sinamos para que la conversación sea constante y sea efectiva también, ¿verdad? Ok, gracias. En algunos lugares como Antigua y Pinula hemos visto, ¿verdad?, cómo se prioriza un poco al peatón y su seguridad con estos botones de pánico. ¿La ley de movilidad contempla alguna alianza, digamos, con la PNC para implementar esto, para que haya más seguridad? O si se plantea estos botones de pánico también. Tan a esa escala no llega la ley, pero digamos, si en el Sinamos está involucrado, por ejemplo, no recuerdo si está en el listado de instituciones que van en el Sinamos, pero si está gobernación, por ejemplo, de seguro hay que priorizar la seguridad en esas áreas. Por ejemplo, yo he notado muchísimos elementos de la Policía Nacional Civil en el Trébol, ¿verdad? Tal vez los que pasan en carro no lo ven, pero en las orillas, o sea, del lado de Pamplona, del lado donde está la PGN, creo yo, y no sé qué más instituciones de esos lados, hay muchísimos elementos de la Policía Nacional Civil, y es algo que debería de pasar en todas las áreas donde la gente decida caminar o necesite caminar, ¿verdad? Esto no es dejar de lado a las personas que van en carro, porque sabemos que hay muchos asaltos en los semáforos, etcétera. Pero aquí quisiera mencionar algo, porque siempre me dicen, es que yo saldría a la calle sin carro, pero la verdad es que me da miedo que me asalten. Y francamente vemos tantos asaltos de moto, de moto a carro, que realmente yo creo que es algo generalizado. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos como guatemaltecos y las instituciones sobre todo, que tienen como este mandato, deben tomar acción y empezar a mapear mejor quizá dónde están sucediendo estos atracos y a qué hora y fortalecer ahí la seguridad.
Y luego quisiera mencionar que hay algo que se llama Natural Surveillance, que es la vigilancia natural que se da en los lugares donde hay más peatones. Y sucede muchísimo en la Sexta Avenida, ¿verdad? Que uno camina por la séptima o por la octava y uno está más vulnerable definitivamente, porque no hay muchos ojos, no hay testigos, pero si uno camina sobre la sexta, es mucho menos probable que lo asalten. Entonces, sí es importante colocar más peatones en las calles, porque si estas se quedan desiertas, la vulnerabilidad aumenta y la inseguridad también. Ok, gracias. Sí, yo hasta ahorita que lo mencionaba, me recordé justo como esto de que es más transitable, digamos, la sexta que las avenidas que están a los lados. Entonces, cabal, como que está más gente, por ende va a haber más seguridad. Entonces, creo que eso es un buen punto como para que podamos contemplar que entre más peatones seamos, pues también vamos a exigir y demandar más seguridad. Entonces, para que podamos movernos con facilidad. Hace unas preguntas hablamos de los semáforos para peatones. Contarles también que actualmente existen 32 semáforos para peatones y solo existen en 3 zonas. ¿Tienen algún, digamos, como algún plan o qué creen que sea, si estos semáforos para peatones en verdad son beneficiosos por la dinámica que tienen? Acá hay algo interesante. Yo me adelanté cuando yo supe que la municipalidad, y bueno, una disculpa para todos los territorios donde nos están observando y hemos hablado mucho de la ciudad de Guatemala. Es un poquito de la experiencia, aunque en el equipo que estamos tratando de desarrollar esta ley hay gente de Shela, hay gente de Cobán y también esta ley se llevó a discutir a diversos puntos del interior. Pero aquí en Guate ustedes saben que están tratando de implementar unos semáforos inteligentes, ¿verdad? Entonces la primera preocupación que nos surgió fue si estos semáforos que tienen el propósito de aumentar el flujo vehicular también van a detenerse en algún momento a dar el paso al peatón, ¿verdad? Entonces, yo pregunté solo en redes sociales, tal vez no sea lo oficial, pero me aseguraron que iban a tener tiempo para el peatón. Yo no sé cómo, ¿verdad? Pero es increíble que los semáforos ni siquiera están hechos para que los vea el peatón, porque uno tiene que hacer como casi que tronar el cuello así para ver qué color tiene en la mayoría de casos, porque si fueran para el peatón, tendrían que incluir algo al nivel a la escala del ser humano, ¿verdad? No para que lo vea 50 carros allá atrás, sino para que lo vea yo que estoy a 5 metros del semáforo esperando en el paso de cebra. Entonces, es importantísimo que sí haya tiempo para el peatón, porque ¿qué es lo que pasa? Está la vía en un sentido y la que es transversal a esta, ¿verdad? Cuando le para la vía al primer sentido, inmediatamente le da la vía al otro sentido. Pero si hay, por ejemplo, a veces un cruce a la izquierda, entonces el peatón que por fin le paró este sentido no puede cruzar porque van a estar cruzando personas a la izquierda en carro, ¿verdad? Entonces creemos que sí es una gran solución. Ojalá estos nuevos semáforos inteligentes tengan un tiempo para el peatón. Y el otro día estaba viendo un video de una persona cruzando 2 carriles, creo yo. Era un viejito y le toma 10 segundos. O sea, tampoco es que el cruce de estos peatones vaya a tardar 5 minutos. O sea, eso es irreal. Es poquito el tiempo que se necesita. Sí, y al final, justo como con esto de los semáforos, creo que pasa un montón como que los carros, o sea, como que es un poco como de educación vial, de que cuando están amarillos es cuando más rápido pasan, ¿verdad? Entonces ya tampoco le da chance a uno como peatón de cruzarse o esperar a que si van más lento, porque casi que es cuidarse a que paren, porque sabemos que en rojo lo más probable es de que ya van a estar a punto de frenar. Entonces, como que no existe esa tampoco como de educación vial en cuanto a cuándo parar, dar la vía, por ejemplo, o he visto también estos videos en redes que los carros se quedan sobre el paso de cebra, entonces tampoco queda espacio para que los peatones puedan cruzar las calles porque les toca moverse a la calle donde no está el paso de cebra porque el carro lo está ocupando, ¿verdad? Totalmente, ajá, porque el carro ya no le dio tiempo a pasar y se queda en el paso de cebra.
Entonces el peatón, si no pasa de este lado, porque hay motos también, ¿verdad? Que se quedan ahí, tiene que casi incorporarse al carril derecho de la vía que va hacia adelante para poder cruzar. Eso debe parar, ¿verdad? Totalmente, porque volvemos a que todos tenemos derecho a transitar. ¿Qué sucedía con los paros, verdad? Que luego vino ahí el CACIF y muy anticipadamente, ¿verdad? Propuso esto sobre la libre locomoción, ¿verdad? Pero libre locomoción ¿de quién? Porque se debe garantizar la de todos. O sea, perfecto la libre locomoción de los transportes que traen nuestros alimentos, nuestra ropa, nuestros productos o los productos de los empresarios, eso está bien, pero ¿dónde está la libre locomoción de una persona que va con muletas y tiene que cruzar de zona 7 a zona 11 para llegar al Hospital Roosevelt? Tiene Ujú. que subir forzosamente todas esas gradas y si no hay quien le ayude, lo más probable es que tiene que desembolsar 40 quetzales para un taxi que avance hasta el periférico, retorne y baje. No sé dónde sería el retorno, o en Miraflores, no sé. Ujú. Pero ¿esa es libre locomoción? ¿O será que solo es libre locomoción cuando se trata de trailers, ¿verdad? Para que no hayan bloqueos ahí. El bloqueo al peatón es cotidiano. El bloqueo al peatón, sobre todo al peatón que tiene una necesidad especial como andar en silla de ruedas, es algo que es silencioso, pasa desapercibido por muchas personas. Y quiero volver al principio. Yo creo que podemos ser un poquito más empáticos, ¿verdad? Y reconocer que si uno se baja del carro, esa es la verdadera Guatemala, ¿verdad? Que el tráfico es el menor, y perdón que minimice eso, pero el tráfico es el menor de los problemas cuando hablamos de movilidad. Hay personas, por ejemplo, mi tía abuela, quiero entrar un poquito personal acá, pero mi tía abuela fue atropellada por una motorista y una de las personas del MP le dijo, sí, tiene razón, ¿verdad? La motorista que iba sin licencia, por cierto, y la moto era prestada, la atropelló, pero usted, ¿qué hace solita en la calle? Y mi tía abuela siempre ha vivido solita. Ella es independiente, ella se mantiene sola, ¿verdad? Y realmente me dolió un montón porque estamos hablando de que primero hubo que aquel susto, ¿verdad? Si falleció, ¿qué pasó? Luego darle un tratamiento a sus heridas por las operaciones que le tuvieron que hacer. Bueno, que saliera bien de la operación. Y todavía vamos a los juzgados y alguien del MP la victimiza. O sea, hay una victimización hacia el peatón cuando algo pasa. Casi siempre en la mente, tal vez de nosotros los guatemaltecos, tiende a buscar alguna explicación de lo que sucedió y Ujú. normalmente es victimizar al peatón. Y eso no debería suceder. Y hago un llamado para que dejemos de hacer eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que proteger al peatón y todos cometemos errores en la vida. Todos, todos. Pero eso no quiere decir que el error que cometa un peatón tiene el mismo impacto que alguien que lleva un carro grande, por ejemplo, o una motocicleta. Creo que hay que andar un poquito con extra de precaución y aunque yo vaya tarde al trabajo, tal vez detenerme si veo que un peatón tuvo la intención de cruzar y ya no le dio tiempo. Si es una persona mayor, seguramente no le va a dar tiempo, entonces hay que detenerse, ¿verdad? Creo que Sí, ya me salió un justo. poco del tema, pero había No, que pero yo decirlo. creo que está bien. A veces lo cotidiano es lo que nos ayuda como a entender las situaciones, ¿verdad? Que a veces lo vivimos todos los días, pero no nos percatamos de cómo por ejemplo, las personas que solo se mueven en carro, cómo viven, ¿verdad? También las otras personas que se mueven en transporte público, caminando, en bicicleta. Y justo Eve comenta, la ley de tránsito ya lo dice, el peatón tiene la vía siempre. Y es algo que se nos olvida también, que justo como mencionaba, que cuando va en un carro, o sea, ¿quién tiene más fuerza? ¿Cuál es el mayor impacto? O sea, no es como con una persona, ¿verdad? Y está demostrado que si el carro va a menos, a 30 kilómetros por hora o menos, las probabilidades de supervivencia son de un 95% para el peatón que sea atropellado. O sea, realmente el riesgo se disminuye un montón. De 50 kilómetros para arriba, ya la mitad de los peatones probablemente no sobrevivan. Entonces, al final, yo creo que ir a 30 kilómetros por hora es mejor,
para todos, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? No en una autopista, por supuesto, pero en las zonas urbanas es mejor porque van a suceder menos accidentes. Y hay mediciones, o sea, han medido ciudades donde todo es 30%, 30 kilómetros por hora, como Oslo y todo, y se Ajá. movilizan más eficientemente. O sea, porque hay menos accidentes, es más fácil, topó, pero bueno, oríllese y no hay ningún herido, no hay ningún muerto, ¿verdad? No, y aparte que tampoco es como que lo topas y hace más, o sea, una hora más de tráfico para todos los que vienen atrás, ¿verdad? O sea, es Total. como Pues que, lo vimos aunque en sea Carretera Salvador consciente. hace unos días, o sea, Sí. hubo una persona fallecida en una vía principal y Ujú. son Colapsó tres todo. horas para colapsa. Ajá, Ujú. exacto. Sí, sí. Bueno, y ya casi para terminar, como grupo, ¿ustedes tienen algún plan para socializar y dar a conocer la iniciativa que nos pueda contar? Bueno, sí, tenemos un plan, todavía estamos trabajando en ello y se nos han acercado algunas instituciones internacionales, ¿verdad? Que están evaluando todavía si nos pueden apoyar a crear espacios de encuentro. Creo que hace falta muchísima educación vial, ¿verdad? Pero la educación vial va más allá de mis responsabilidades como usuario de las calles y va también hacia una conciencia más profunda de para qué es el espacio público, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que tratar con todos los sectores, con empresarios, con ciudadanos, con líderes de opinión y con políticos. Entonces, no tenemos definido aún, tenemos varias ideas, pero ¿qué espacios puedan darnos esta oportunidad de subir la conversación y bajar un poquito esta pelea de egos que existe entre gremios, entre instituciones, entre profesiones y todo, y tratar de darnos cuenta de que esto eh, nos está colapsando a todos, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando ahorita para poder socializarlo de mejor forma, porque el segundo borrador no va a estar listo. Ups, no sé si todavía me escuchan, pero me dice que ya va a terminar. Sí, yo Pero creo que ya quitaron un poco. necesitamos el apoyo de muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, sí queremos socializarlo mejor, ¿verdad? Así que conéctense, visiten también el sitio web leymovilidadgt.com y también sigan esta cuenta que alguien, que alguien pues tuvo a bien poner a disposición para la ley. Quédense conectados y muchas gracias por el tiempo. No, gracias, Hugo. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que en nuestras historias en TikTok y vamos a procurar que también en Instagram puedan encontrar el link directo a la ley. Gracias a quienes se conectaron. Gracias, Hugo, por aceptar la invitación y unirte a ese espacio, ¿verdad? Donde podemos platicar un poco. Sin duda, esperamos que no sea la última vez en la que podamos conversar. Y gracias a todos los que se conectaron. Bueno, gracias. Les dejo aquí algo que pensé. Tenemos que darle más amor al peatón, porque ellos son la base de la pirámide de la movilidad y porque la movilidad motorizada, si le damos solo amor a esa movilidad, eventualmente va a ser insostenible, ¿verdad? Para el medio ambiente, pero no solo para eso, para el sistema de salud, que ya está colapsado, y también para la economía, porque si se dan cuenta, si dependemos solo de un medio de transporte, el día que se corta esa vía, no tenemos otras opciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos si lo que pasó, Dios no lo quiera, en Palín pasan a Roosevelt? O sea, colapsa la ciudad, ¿verdad? Entonces no dependamos solo de un medio de transporte, traten de ser multimodales, traten de parquearse lejos y caminar, y si pueden, salgan en bici, ¿verdad? Si tienen un trayecto pequeño, háganlo en bicicleta. Sí, vayan probando distancias y creo que cabal, esta es una conversación que espero nos motive también a buscar otras alternativas para movernos en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se unieron. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ojo con mi Pisto y leernos todos los días en ojoconmipisto.com. Gracias a todos y recuerden que el pisto de la municipalidad es nuestro pisto. Así